Muy buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a la segunda clase del curso de Fonética y Fonología del Español en academialatin.com/cursos. En esta clase vamos a empezar ya a ver la descripción y la clasificación de los sonidos del habla. Concretamente en esta clase vamos a ver las consonantes. Primero vamos a ver un poquitín de teoría sobre una introducción a la descripción y clasificación de los sonidos lingüísticos en general y un poquito de las consonantes en particular. Luego la propia descripción y clasificación de las consonantes. Ahí vamos a acabar la teoría y luego vamos a empezar con nuestros primeros ejercicios de transcripción. Por supuesto, van a ser muy sencillitos. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Justo debajo de este vídeo va a haber una serie de palabras que tú tienes que transcribir. La transcripción pues la tienes que realizar con los símbolos fonéticos que hemos visto y luego debajo de esta serie de palabras habrá otro vídeo en el que yo explicaré las transcripciones, por qué se transcriben así, etc. Entonces, vamos a empezar con la teoría. Introducción a la descripción y clasificación de los sonidos lingüísticos. Tradicionalmente, y como todo el mundo sabe, pues básicamente desde el preescolar o al menos desde el primer curso de primaria, pues los sonidos se han clasificado en dos grandes grupos: las vocales, A, E, I, O, U en español, y las consonantes. Ya, fuera de la escuela, del instituto, pues un poquito más avanzado, pues estos sonidos se han definido tanto en términos articulatorios como en términos lingüísticos. Entonces, las vocales, ¿qué son las vocales? Las vocales son el núcleo de la sílaba. Ya hemos dicho que toda sílaba necesita un núcleo. El núcleo es la parte fundamental, imprescindible. Los márgenes son opcionales, pero el núcleo siempre es necesario. Y en español, el núcleo siempre es una vocal. Por tanto, las vocales son silábicas y su articulación es abierta. Las consonantes, por otra parte, pues es un poquito lo contrario. Están en posiciones marginales, es decir, no son el núcleo, y por tanto decimos que no son silábicas. Y en cuanto a su articulación, son cerradas. Y bueno, pues este cierre puede ser de varios tipos, principalmente pues una oclusión total, una oclusión intermitente, una oclusión parcial, una aproximación. Esto lo veremos con más detalle un poquito más adelante en esta misma clase. Entonces, aquí tenemos el cuadrito que resume la diapositiva anterior. El criterio. Según el tipo de articulación, las vocales son abiertas y las consonantes son cerradas. Y según su función lingüística, las vocales son silábicas y las consonantes no son silábicas o son no silábicas. Esta clasificación, afortunadamente, y estamos en un curso de fonética y fonología del español, esta clasificación es exacta para el español, pero no para otras lenguas como por ejemplo el inglés. Entonces, por ejemplo, tenemos you, el pronombre, o wet, que significa húmedo. Entonces aquí tenemos la yod, es decir, lo que escribimos con una y, y la wow, lo que escribimos con w. Entonces, estos dos sonidos son abiertos, pero sin embargo no son silábicos. Y luego tenemos las palabras little y button. Entonces, aquí tenemos este puntito debajo de la L y este también puntito comita debajo de la N, significa que estas son consonantes silábicas. Por lo cual tenemos una sílaba sin vocal, por lo cual estas consonantes silábicas, pues como digo, son silábicas, pero sin embargo son cerradas. Entonces vemos que en el inglés esta clasificación no es exacta, pero para el español, que es lo que estamos estudiando en este curso, cuando empecemos el curso de fonética y fonología del inglés, pues haremos más hincapié en esto, ¿no? Entonces, los ingleses, los americanos en general, pues siempre tienen estas preocupaciones y por tanto Pike en 1943 propuso los términos vocoide y contoide para referirse exclusivamente al nivel articulatorio. Básicamente nosotros no vamos a estar usando esta terminología de vocoide, contoide, porque como digo, en español vocoide equivale a vocal y contoide equivale a consonante, pero bueno, simplemente para que lo sepamos, ¿no? Entonces, un vocoide es un sonido producido con articulación abierta, es decir, las vocales, y un contoide es un sonido producido con articulación cerrada, es decir, las consonantes. Y por tanto, según esta clasificación, la yod y la wow son vocoides, igual que las vocales.
Vamos a ver ahora qué tipos de sonidos hay. Según el tipo de articulación, pues tenemos, como ya hemos visto, vocoides o contoides. Según la respiración, y esto, bueno, también lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Pero según la respiración, los sonidos pueden ser egresivos, es decir, el aire sale desde los pulmones hacia afuera, o ingresivo, es decir, el aire va desde fuera hacia adentro, hacia los pulmones. Luego, según qué ocurre en la laringe, un sonido puede ser sonoro, es decir, las cuerdas vocales vibran, o pueden ser sordo, es decir, las cuerdas vocales no vibran. Según la posición del paladar blando, ya lo vimos también en la clase anterior, puede ser oral, es decir, si el aire sale por la boca, o nasal, si el aire sale por la nariz. Una vez dicho eso, vamos a ver la descripción y la clasificación de las consonantes españolas. Otro repasito a lo que hemos visto, por ejemplo, en las clases de fonética del curso de lingüística general, ¿no? Entonces lo vamos a ver aquí muy rápido. Según el punto de articulación, es decir, según dónde en la boca se articulan los sonidos, es decir, qué articuladores de la boca producen los sonidos, se mueven o chocan o lo que sea, pues según el punto de articulación tenemos distintos sonidos. Los sonidos bilabiales, es decir, los articuladores son los dos labios. Tenemos los sonidos labiodentales, es decir, el articulador activo es el labio inferior que toca con los dientes superiores. Los sonidos también pueden ser dentales, es decir, la punta o el ápice, se llama de las dos formas. Nosotros vamos a usar generalmente la terminología de la punta, porque bueno, es más fácil, más llano, pero también se llama el ápice y bueno, pues en cierta terminología muy específica pues hay sonidos apicales, es decir, los que se pronuncian con la punta de la lengua, ¿no? Pero en fin, la punta de la lengua y los dientes superiores. Entonces, los articuladores activos, bueno, el articulador activo es la punta de la lengua y los dientes superiores, el pasivo. También tenemos los sonidos interdentales, es decir, la punta de la lengua asoma un poquito entre los dientes superiores e inferiores. Luego tenemos los sonidos alveolares, es decir, la punta o la lámina de la lengua y los alvéolos, ¿no? Entonces, la punta es lo que hemos dicho, la punta de la lengua. La lámina es lo que está inmediatamente detrás de la punta, pero sin llegar a ser el dorso, que es básicamente el resto de la lengua, ¿no? Entonces, la lámina es justo lo que está a continuación de la punta, ¿no? Entonces, la punta o la lámina de la lengua entra en contacto con los alvéolos, por eso se llama alveolar. Los sonidos palatales es cuando el dorso, es decir, lo que está justo detrás de la punta y de la lámina, es decir, básicamente toda la lengua hasta la raíz, el dorso de la lengua entra en contacto con el paladar duro, y los sonidos velares, que a veces también se llaman guturales, pero guturales no es una buena terminología porque gutural hace referencia a la garganta y los sonidos velares no tienen lugar en la garganta, sino pues lógicamente en el velo del paladar o paladar blando, que también hemos dicho que se llama así, ¿no? Entonces la raíz de la lengua, es decir, la parte final, ya casi esta que es muy difícil tocar con el dedo, entra en contacto con el paladar blando o con el velo del paladar. Según el modo de articulación, es decir, según la forma en la que la corriente de aire es cerrada o impedida momentáneamente, etc., pues tenemos las oclusivas, los sonidos oclusivos. También hay terminología que llama a las oclusivas plosivas, pero esto es más bien una traducción del inglés plosive, pero bueno, tradicionalmente en español se llama oclusiva, que además es una terminología más exacta, ¿no? Porque, bueno, es un cierre total, una oclusión total del paso del aire, es decir, se cierra por completo el paso del aire y luego cuando se vuelve a abrir, pues entonces sale el aire, ¿no? Las fricativas es un cierre casi total, es decir, no es total como las oclusivas, sino un cierre casi total del paso del aire, sin llegar a cerrarlo totalmente, de modo que la corriente genera una fricción, por eso se llaman fricativas, al pasar entre los articuladores. Hay otra terminología que también llama a las fricativas constrictivas, pero bueno, una cosa muy marginal, ¿no? Tradicionalmente, y todo el mundo habla de fricativas. Luego las africadas,
constan de una primera fase oclusiva, tal y como hemos visto, seguida inmediatamente de una fase fricativa. Veremos además que el símbolo fonético se representa precisamente así, ¿no? Se representa con dos letras, la letra que corresponde a la fase oclusiva y la letra que corresponde a la fase fricativa, ¿no? Entonces, africada, fase oclusiva, seguida inmediatamente de una fase fricativa, de modo que sea un solo sonido. La gente que habla de las fricativas como constrictivas, pues a las africadas las llama ocluconstrictivas, pero bueno, un nombre muy rimbombante, ¿no? Así que nada, nosotros africadas. Luego, nasal no es exactamente un modo de articulación, pero bueno, normalmente se clasifica así, ¿no? Entonces, nasal es una oclusión oral, es decir, se cierra por completo la boca. De hecho, las nasales, pues hay gente que las clasifica dentro de las oclusivas, ¿no? Entonces, las nasales son una oclusión oral, se cierra totalmente la boca, por lo que el aire solo puede salir por la nariz, por eso se llama nasal. Las aproximantes consisten en una aproximación de los articuladores similar a la de las fricativas, pero bastante más abierta, por lo que no llega a haber fricción. Dependiendo del autor, dependiendo de lo profundo, dependiendo de lo moderno, de lo antiguo, hay autores que ni siquiera hablan de las aproximantes, sino que todo lo tratan como fricativas. Pero realmente, y lo veremos en su momento, los alófonos de B, D, G no son fricativos, como por ejemplo pueden ser en inglés they, el pronombre they, sino que son aproximantes, ¿no? Es bastante más suavito, ¿no? En español no diríamos dedo, sino que decimos dedo. La segunda D es mucho más suave que el equivalente inglés en the. El modo de articulación lateral consiste en un cierre parcial del paso del aire, por lo que este aire solo puede salir por ambos lados de la lengua, por eso se llama lateral. Luego tenemos por último lo que tradicionalmente se ha llamado vibrante simple y vibrante múltiple. Lo que pasa es que lo de llamar vibrante simple pues realmente no es muy exacto porque bueno, no vibra realmente, ¿no? Entonces, lo que tradicionalmente se ha llamado vibrante simple, nosotros lo vamos a llamar percusiva, y lo que tradicionalmente se ha llamado vibrante múltiple, pues nosotros simplemente lo vamos a llamar vibrante. Entonces, la percusiva, que básicamente es la R simple de pero, pues es un golpe rapidísimo, entonces un solo golpe. Mientras que la vibrante es un cierre intermitente, es una oclusión intermitente y normalmente pues son 2 o 3 golpes. Es decir, una R normal, perro frente a pero, pues suelen ser 2 o 3 golpes. Por supuesto, esta vibrante pues se puede prolongar bastante más según nuestra habilidad y según cuánta respiración tengamos, ¿no? Entonces podemos decir perro, que es la pronunciación normal, con 2 o 3 golpes, pero también podría decir yo perro, ¿no? Y bueno, pues lo puede alargar muchísimo más. Una vez vista esta introducción, tenemos que decir que el inventario fonético del español peninsular tradicional aquí en cursiva, porque, bueno, en fin, hay que cogerlo un poquito con pinzas, consta de 19 fonemas consonánticos. Son 19 fonemas consonánticos si incluimos la Z, es decir, la Z pues se considera que es español peninsular tradicional, y esta Y invertida, que es el sonido lle, el sonido de lluvia, ¿no? Que yo personalmente pues me cuesta bastante pronunciarlo, pero que tradicionalmente ha existido en español, y por eso antiguamente, y bueno, y todavía en algunas zonas, se distingue pollo con doble L de pollo con Y. Entonces la Y, por eso este símbolo fonético es una Y invertido, mientras que la L o doble L pues es pollo, ¿no? Es otro sonido que lo vamos a ver también. Hemos dicho, por tanto, que el inventario del español peninsular tradicional consta de 19 fonemas consonánticos. Las variedades seseantes, que son la mayoría, pues entonces tendrán 18 fonemas consonánticos, y las variedades yeístas, es decir, las variedades que ya no tienen este sonido lle, tendrán también 18, y las variedades que sean tanto yeístas como seseantes, pues tendrán 17 fonemas.
Aquí digo yo que son 19 fonemas, pues bueno, a título meramente informativo, pero bueno, vamos a ver que la L nos la vamos a saltar, es decir, a partir de esta clase ya no vamos a volver a hablar más de esta L, porque bueno, es un sonido en franco retroceso y es cuestión de años que pues desaparezca de forma casi total, mientras que la Z, el sonido de la Z española de zapato, pues bueno, en Sudamérica pues está totalmente desaparecido. Bueno, nunca llegó a Sudamérica, pero en España pues está bastante asentado y tiene pinta de que va a perdurar en el tiempo, al menos mientras vivamos. Seguro que la Z va a estar ahí, así que la Z sí la vamos a considerar, por lo que nosotros vamos a considerar a lo largo de todo este curso es un inventario fonémico de 18 fonemas consonánticos, incluyendo la Z, pero no incluyendo la L. Aquí tenemos que comentar, y también lo desarrollaremos en una clase posterior, que al contrario que en otras lenguas como el inglés, las principales diferencias en las variedades del español, es decir, el español de España, el español incluso dentro de España, pues el andaluz, el de no sé dónde, el de no sé cuánto, el de Argentina, el de México, en fin, todas las muchísimas variedades del español difieren principalmente en el consonantismo, es decir, en el inglés difieren en las vocales, pero en el español difieren en las consonantes. Por ejemplo, el yeísmo, que ya hemos dicho, ¿no? Es la eliminación del sonido L, el seseo, que es la neutralización de Z y S en favor de S, y el ceceo, que bueno, no es exactamente esto, pero por simplificarlo es el fenómeno contrario, es decir, la S y la Z se simplifican en Z. Esto, como digo, no es exactamente así, pero bueno, es lo que se entiende generalmente por ceceo. También hay otras variedades, por ejemplo, muchas variedades sudamericanas, muchas variedades andaluzas, en las que se aspiran ciertas consonantes que, bueno, en el español peninsular tradicional, el español estándar, por así decirlo, pues se realizan de forma plena, mientras que, por ejemplo, en andaluz y en otras variedades sudamericanas se aspiran o incluso se eliminan. Entonces vemos que efectivamente las variedades del español varían bastante en el consonantismo. Aquí hemos visto 4 fenómenos, pero hay muchos más. Entonces tenemos aquí este cuadro que resume el inventario fonémico del español tradicional estándar, ¿no? Entonces tenemos en las columnas el punto de articulación y en las filas el modo de articulación, ¿no? Entonces tenemos que la P y la B son oclusivas bilabiales. Cada vez que en una celda haya 2 fonemas, el de la izquierda es el sordo y el de la derecha es el sonoro, es decir, estos dos sonidos se pronuncian exactamente igual, con la configuración de la boca y de todos los órganos y todo exactamente igual, solo que en el de la izquierda no vibran las cuerdas vocales y en el de la derecha sí vibran las cuerdas vocales. Entonces tenemos la oclusiva bilabial sorda, que es la P, la oclusiva bilabial sonora, que es la B, la oclusiva dental sorda, que es la T, la oclusiva dental sonora, que es la D. Aquí tenemos que tener también cuidado porque en otras lenguas, por ejemplo el inglés, la T y la D no son dentales, sino que son alveolares o dentialveolares, es decir, se pronuncia pues no exactamente con la punta de la lengua contra los dientes, sino la punta de la lengua contra los alveolos o contra la intersección de los dientes con los alveolos, ¿no? Pero en español tradicionalmente, bueno, pues la T y la D son dentales, y luego tenemos las oclusivas velares, la sorda, la K, y la sonora, la G. Para acordarnos de esto, pues tenemos que las sordas son petaca y las sonoras son bodega. Luego tenemos la fricativa labiodental, que es la F. Vemos que solo tenemos una labiodental sorda, la F, porque en español no existe la V. Luego tenemos la fricativa interdental, que es la Z, sorda. La fricativa alveolar sorda, que es la S, porque en español no tenemos el sonido Z. La fricativa palatal sonora, que es la Y, es decir, pues el sonido de pollo, de llave, de yo-yo, es decir, aquí que hemos dicho que vamos a ignorar el sonido Y,
pues todo lo que se escribe con Y o con L, pues se representa con esta especie de J con el rabito así reliado, ¿no? Luego tenemos la fricativa velar sorda, que se representa con esta X, pero esta X lo que representa es el sonido J, el sonido de la J española sin aspirar, ¿no? Luego tenemos la africada palatal sorda, que es la che. Habíamos dicho que las africadas constan de una fase oclusiva y de una fase fricativa. Entonces, por eso el símbolo de las africadas pues siempre consta de un símbolo perteneciente a la oclusión y un símbolo perteneciente a la fricción. Entonces, por eso che se representa con T y esta especie de S alargada. Tenemos luego la nasal bilabial sonora, la M. Tenemos la nasal alveolar sonora, la N. Y tenemos la nasal palatal sonora, que es la ñ. La ñ, como vemos, se representa con esta N con el rabito hacia atrás. Luego tenemos las aproximantes laterales, que básicamente es solo la aproximante lateral alveolar sonora, que es la L, y como hemos dicho, pues la palatal la vamos a ignorar a partir de ahora, por eso está en cursiva, que es la L. Luego tenemos la percusiva alveolar, que es la R simple. Entonces vemos que la R simple se representa con esta especie de R, pero un poquito más simplificada, ¿no? Mientras que la vibrante alveolar, es decir, la R, se representa con una R normal. Quizá encontréis bibliografía más antigua, más, bueno, tradicional, más lo que sea, que representan la percusiva como una R normal y la vibrante como una R con una raya arriba, con una R seguida de 2 puntos, en fin, de muchas formas, pero al fin y al cabo aquí lo que usamos es el alfabeto fonético internacional, que lo representa así de forma bastante exacta. Ahora vamos a verlo un poquito más en detalle con esta página web de la Universidad de Iowa, que bueno, dejaré el enlace en las notas de la lección. Esta página web es fantástica y entonces vamos a ver un poquito cómo se pronuncia, qué pasa en la boca cuando pronunciamos estos sonidos. Entonces, oclusivas, la P. Pues tenemos aquí este dibujito de la boca. Entonces vemos la descripción de cómo se pronuncia este sonido, ¿no? Dice: en primer lugar, el labio inferior hace contacto con el labio superior creando una oclusión completa que interrumpe la salida del aire. El velo del paladar permanece elevado y el aire aprisionado tras la oclusión escapa por la boca al abrirse los labios. Las cuerdas vocales no vibran. Vamos a ver ahora qué pasa con la B. El labio inferior hace contacto con el labio superior creando una oclusión completa que interrumpe la salida del aire. El velo del paladar permanece elevado. El aire aprisionado tras la oclusión escapa por la boca al abrirse los labios. Las cuerdas vocales vibran. Entonces vemos que efectivamente la descripción de la P y de la B son exactamente iguales, excepto en el último paso, en el que la P no vibra y la B sí vibra. Y lo mismo va a pasar con todos los demás, ¿no? El sonido de la izquierda es sordo, entonces las cuerdas vocales no vibran. El sonido de la derecha es sonoro, entonces las cuerdas vocales sí vibran. Aquí, por cierto, en esta página web, como es de los americanos, de la Universidad de Iowa, y habíamos dicho que en inglés la T y la D no son dentales, sino que son alveolares. Entonces ellos tienen esta tachuela que se llama debajo de la T y de la D para marcar que la T y la D son dentales y no alveolares. Nosotros, como no tenemos la T y la D alveolares, pues la T y la D la vamos a representar simplemente como una T y una D sin las tachuelas, ¿no? Para, bueno, simplificar. Entonces, ¿cómo se pronuncia la T? La punta de la lengua toca la cara interior de los incisivos superiores, creando una oclusión completa que interrumpe la salida del aire. Los lados de la lengua se apoyan contra los molares superiores, impidiendo también la salida lateral del aire. El velo del paladar permanece elevado. El aire aprisionado tras la oclusión escapa por la boca. Y las cuerdas vocales no vibran. En la D, pues bueno, ya no vamos a repetirlo, ¿no? Pero la D es exactamente igual que la T, solo que el último paso es que las cuerdas vocales sí vibran. Vamos a ver ahora cómo se pronuncia la K y la G. En la K, el postdorso, que nosotros hemos llamado la raíz de la lengua, se eleva hasta tocar el velo del paladar, creando una oclusión completa que interrumpe la salida del aire. La punta de la lengua desciende hasta las encías de los incisivos inferiores. El velo del paladar permanece elevado.
El aire aprisionado tras la oclusión escapa por la boca y las cuerdas vocales no vibran para la K y sí vibran para la G. Entonces hemos visto que en todas las oclusivas ocurre eso, ¿no? Un cierre total de la corriente del aire y, bueno, después de todas las cosas que ocurren dentro de la boca, el aire aprisionado tras la oclusión escapa por la boca, ¿no? Tal y como habíamos descrito las oclusivas. Vamos a ver ahora las fricativas. La F. La F, como vemos, es sorda, entonces el borde interior del labio inferior toca el filo de los incisivos superiores. A pesar del contacto, se permite que el aire escape de manera forzada por entre estos dos órganos. Esto es lo que hemos dicho, que se cierra muchísimo, pero lo suficiente para que escape el aire, pero como está muy cerrado hay fricción. Esto es lo que aquí llama de manera forzada. El velo del paladar permanece elevado, las cuerdas vocales no vibran. Vamos ahora con la Z. La punta de la lengua se adelgaza para ponerse entre los bordes de los incisivos sin bloquear completamente la salida del aire. Los lados de la lengua tocan la cara interior de los molares superiores, impidiendo también la salida lateral del aire. El velo del paladar permanece elevado. Las cuerdas vocales no vibran. La S. Los bordes de la lengua se apoyan a ambos lados de la boca contra las encías y la cara interior de los molares superiores. El predorso de la lengua, o lo que nosotros hemos llamado la lámina de la lengua, continúa este contacto contra los alvéolos. Bueno, aquí ya dicen alvéolos, pero también se puede decir alvéolos, y bueno, todo el mundo dice alvéolos, así que alvéolos de los incisivos superiores, dejando una abertura por donde escapa el aire. El predorso de la lengua continúa este contacto contra los alvéolos de los incisivos superiores, dejando una abertura por donde escapa el aire. El ápice, que habíamos dicho que nosotros vamos a decir la punta de la lengua, desciende y se apoya contra los incisivos inferiores. El predorso de la lengua se vuelve ligeramente convexo, el velo del paladar permanece elevado y las cuerdas vocales no vibran. Aquí tenemos esta S con esta tachuelita también, que esta es la S más típica del castellano, por ejemplo, en Madrid. Entonces, por ejemplo, en Andalucía y en Sudamérica decimos la S normal, por así decirlo, mientras que, por ejemplo, en Madrid no es una S, sino que es más bien una S, ¿no? Una S que se parece, bueno, los ingleses confunden esta S con la sh de show. Entonces vamos a ver, simplemente por curiosidad, cómo se pronuncia esta S de los madrileños y más del norte, ¿no? Los bordes de la lengua se apoyan a ambos lados de la boca contra las encías y la cara interior de los molares superiores. La punta de la lengua continúa este contacto con su borde contra los alvéolos de los incisivos superiores, dejando en el centro una pequeña abertura por donde escapa el aire. El predorso de la lengua se vuelve ligeramente cóncavo. El velo del paladar permanece elevado y las cuerdas vocales no vibran. Estos dos sonidos, la sh y la j, nos los saltamos porque, bueno, no son del español tradicional, peninsular y de la mayoría de las variedades del español, sino que son, pues, lo típico, ¿no? De Chile, de Argentina, cuando dicen yo me llamo y estas cosas, ¿no? Pero esto ahora mismo no lo vamos a ver. Lo veremos cuando veamos los alófonos y las variedades del español. Ahora estamos viendo los fonemas. Entonces, vemos este sonido, que es el que hemos dicho que es tanto pollo con L como pollo con Y. Tomando forma convexa, el dorso de la lengua se eleva para tocar el paladar a ambos lados de la boca, dejando en el centro una abertura alargada que permite el flujo continuo de aire sin que se produzca turbulencia. La punta de la lengua se apoya contra los incisivos inferiores, el velo del paladar permanece elevado, las cuerdas vocales sí vibran. Luego vamos a ver el sonido de la J. El postdorso de la lengua se eleva para crear fricción con el velo del paladar sin que se interrumpa completamente la salida del aire. La punta de la lengua desciende y toca los alvéolos de los incisivos inferiores. El velo del paladar permanece elevado y las cuerdas vocales no vibran. Luego tenemos esta especie de X, que es la J griega,
que esto es una variedad, la pronunciación de algunas zonas, sobre todo de España, que no es la J, sino que es la J, ¿no? Esta J que es súper fuerte y que, bueno, casi duele pronunciarla, ¿no? Y la H es la H. La H no es un fonema en español, lo fue en su momento, pero ahora mismo es solo un alófono de algunos fonemas, como por ejemplo de la F o de la J. En fin, hay sitios donde se pronuncia, en vez de J, pues se pronuncia J, o en vez de fácil se pronuncia fácil, ¿no? O incluso en vez de sí se pronuncia hi, cosas así, ¿no? Entonces la H es solo un alófono de diversos fonemas en algunas variedades. Vamos ahora con la africada, la única que es un fonema en español, que es el sonido de la ch. Tomando forma convexa, la lengua se eleva para hacer contacto con una amplia zona del paladar duro. A cada lado de la boca, este contacto se extiende desde los molares superiores hacia arriba. El predorso de la lengua se adhiere al prepaladar y a los alvéolos, tras los cuales el aire es retenido momentáneamente. Hasta aquí es la fase oclusiva y ahora vamos con la fase fricativa. Luego de la oclusión alveopalatal, el predorso se separa gradualmente creando una estrechez por donde el aire escapa produciendo fricación, como hemos dicho, la fase fricativa. El velo del paladar permanece elevado, las cuerdas vocales no vibran. Vamos a ver ahora las nasales. La M. El labio inferior hace contacto con el labio superior creando una oclusión completa que impide la salida del aire por la boca. El velo del paladar desciende permitiendo, esta es la primera vez que el velo del paladar está bajado, entonces el velo del paladar desciende permitiendo el paso del aire aprisionado tras la constricción oral a través de la cavidad nasal y las cuerdas vocales sí vibran. ¿Cómo se pronuncia la N? La punta de la lengua hace contacto con los alvéolos de los incisivos superiores al tiempo que los bordes de la lengua tocan las encías y la cara interior de los molares superiores impidiendo la salida del aire por la boca. Por tanto, el velo del paladar desciende permitiendo el paso del aire aprisionado tras la constricción oral a través de la cavidad nasal y las cuerdas vocales también vibran. El último fonema nasal que vemos es el de la ñ. El dorso de la lengua se eleva para adherirse ampliamente al paladar duro, impidiendo la salida del aire por la boca. Este contacto se extiende desde los alvéolos hasta el postpaladar. La punta de la lengua se apoya contra los incisivos inferiores. El velo del paladar desciende permitiendo el paso del aire aprisionado tras la constricción oral a través de la cavidad nasal. Las cuerdas vocales vibran. Vemos ahora las laterales, aproximantes laterales según nuestra descripción. Y empezamos por la L. La punta de la lengua hace contacto con los alvéolos de los incisivos superiores, dejando una abertura alargada a cada lado de la boca, por eso decimos laterales, o a un solo lado dependiendo del hablante, ¿no? Normalmente son los dos lados, pero bueno, hay hablantes que también es un solo lado. El aire sale continuamente por esta abertura. Cuando decimos que el aire sale continuamente por esta abertura, quiere decir que la L, al contrario que, por ejemplo, la K no la podemos mantener en el tiempo. No podemos decir no, parece que nos está dando una embolia. Entonces, la L, en cambio, sí la podemos mantener en el tiempo. Por eso dice, el aire sale continuamente por esta abertura, ¿no? Decimos L, ¿no? El aire sale continuamente por esta abertura. El dorso de la lengua permanece casi plano o apenas ligeramente cóncavo. El velo del paladar permanece elevado. Las cuerdas vocales vibran. Y ahora sí, la última vez que vamos a hablar del sonido de pollo, de lluvia, que por cierto en esta web dice que solo corresponde al dialecto castellano, pero también se conserva en algunas lenguas sudamericanas, sobre todo aquellas cuya comunidad es bilingüe y bueno, la otra lengua, aparte del español, pues es una lengua indígena que también tiene este sonido, entonces el sonido lo conserva también en español. La cuestión, ¿cómo se pronuncia este elle de pollo y de lluvia? Tomando forma convexa, el dorso de la lengua se eleva para adherirse ampliamente al paladar duro. A ambos lados de la boca, la lengua se separa de los últimos molares, formando dos aberturas estrechas por donde el aire sale continuamente. En algunos hablantes, la lengua se separa los últimos molares a un solo lado de la boca, formando una sola abertura por donde escapa el aire. Entonces vemos que esta elle, pues se pueden pronunciar incluso de diversas formas según el hablante, ¿no?
La punta de la lengua se apoya contra los incisivos inferiores, el velo del paladar permanece elevado y las cuerdas vocales vibran. Vamos a ver ya casi para terminar la R simple, la de pero, la de caro, la de quería. La punta de la lengua se adelgaza para elevarse rápidamente y tocar con sus bordes los alveolos de los incisivos superiores en un movimiento que es a la vez ascendente y hacia adentro. Los bordes laterales de la lengua hacen contacto con la cara interior de los molares superiores, impidiendo la salida del aire por los lados de la boca. El velo del paladar permanece elevado y las cuerdas vocales vibran. Y la R, la compuesta, la que nosotros hemos llamado vibrante, la otra, recordemos, la habíamos llamado percusiva. ¿Cómo se pronuncia? La punta de la lengua se dobla hacia arriba para tocar con sus bordes la parte más alta de los alvéolos. El tronco de la lengua se recoge hacia el fondo de la boca, el predorso de la lengua toma forma cóncava, los bordes laterales de la lengua hacen contacto con la cara interior de los molares superiores impidiendo la salida lateral del aire. En el momento en que los bordes de la lengua tocan los alveolos, esta es empujada hacia afuera por la corriente de aire. Y ahí hemos visto, no sé si se ha visto, pero fíjate en la punta de la lengua, ¿no? Fíjate que tiene ahí unos pocos de golpes, ¿no? Rápidamente vuelve a hacer contacto con los alveolos, pero es nuevamente empujada hacia afuera, repitiéndose este movimiento varias veces. Nosotros hemos dicho que lo normal es que sean 2 o 3 veces. El velo del paladar permanece elevado y las cuerdas vocales vibran, por supuesto.